Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que se encuentran conectados a esta enseñanza, a este mensaje en esta hora. Qué bueno poder estar congregados, reunidos con un propósito grande de ayunar por los líderes, por los ministerios. Y bueno, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y el tema de esta hora, el desafío de la tarea ministerial. Y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, encontramos que Dios ha revelado que nosotros no fuimos creados para trabajar de una manera aislada. Nosotros encontramos desde el Génesis que Dios revela cuando crea al hombre. Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. Vio la necesidad, tenía tareas establecidas por el Señor, y este hombre allí solo, el Señor lo vio y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esto nos da una luz inmensa, grande, frente a lo que tiene que ver el trabajo ministerial. Y no hablo solamente de pastores o liderazgos, también hablo de aquellas personas lideradas, aquellos que hacemos parte de un grupo, de un equipo de trabajo. Y para este desafío de la tarea ministerial es necesario, en primer lugar, que nosotros trabajemos de manera conjunta, en compañía. El trabajo ministerial se debe desarrollar de manera conjunta, no de manera individual. El ser humano no fue creado para ser un ser individual, fue creado para ser un ser sociable, un ser que comparte, que convive, que construye de una manera en conjunto, de una manera grupal. Y por eso es necesario en esta tarea, en este desafío ministerial, que nosotros entendamos que una rueda suelta, una persona sola, una persona independiente, que hace su vida espiritual de una manera independiente, que hace su ministerio de una manera independiente, un pastor que maneja su vida ministerial de una manera independiente, va a desfallecer, se va a cansar, sus fuerzas se van a agotar. Hoy quizás hay personas debilitadas, cansadas, adoloridas, y muchas veces llega hasta la enfermedad cuando nosotros estamos cargando toda la tarea, cargando todo el peso ministerial sobre nosotros. Entonces mire qué importante lo que la palabra nos dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga, tienen mejor recompensa. Pero lo más importante aquí dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, porque no tiene quien lo levante, o segundo, que lo levante. Entonces, hermanos queridos, como iglesia debemos unirnos allí en su campo, allí en su ciudad, en su vereda, en su pueblo, allí donde está la iglesia, allí donde está ese pastor liderando. Debemos unirnos. Si seguimos trabajando de una manera independiente, de una manera individual, no vamos a progresar, no tendremos progreso. Y ese es el primer llamado para desarrollar esa tarea ministerial, ese desafío, ese llamado de parte de Dios. No lo podemos hacer de manera individual. Vemos un ejemplo en Éxodo capítulo 18, cuando Jetro visita a Moisés liderando, Moisés siervo del Señor. Llega Jetro allí a visitarle y encuentra muchas falencias, encuentra algunas cosas que quizás hoy nosotros las podemos ver. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 18, versículo 18. Dice la palabra del Señor: desfallecerás del todo tú
y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y mire lo que dice el versículo 21 seguidamente. Y además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas y de 50 y de 10. Amén. Qué maravilloso consejo, qué maravillosa enseñanza que este varón le da a Moisés. Dicen, se le va a acabar la fuerza. No trabaje solo, no haga todo el trabajo, ellos pueden ayudarle. Ponga jefes. Es tan difícil para muchos delegar, es tan difícil para muchos poder poner a una persona, porque a veces nuestro orgullo, el temor, el miedo a ser superado, a veces nos lleva a estas consecuencias. Pero Jetro le dice a Moisés, no, ponga hombres, ponga líderes, porque se va a cansar, va a desfallecer. Dice, desfallecerás del todo. Se va a cansar, sus fuerzas le van a agotar, se va a enfermar, se va a morir ministerialmente. Qué consejo tan maravilloso. Entonces vemos que el desafío ministerial, el desafío de la tarea ministerial que tenemos, aparte de orar, aparte de prepararnos, aparte de ayunar, aparte de clamar, aparte de crecer, aparte de vivir una vida de compromiso, una vida de santidad, una vida de sujeción, una vida de perseverancia, debemos iniciar un trabajo de unidad. Debemos unirnos en pro del proyecto de Dios, en pro de la comisión dada por Dios. Mire lo que Jetro le dice: hombres capaces. No es cualquier persona, no es cualquier persona, pero tampoco podemos llegar a los extremos. Para eso hay otros pasos más adelante. Pero él dice hombres capaces, hombres temerosos de Dios, hombres veraces, hombres honestos. Gloria a Dios. Entonces es importante este consejo, tomarlo y poderlo nosotros también poner por obra. Bendito es el Señor para siempre. Podemos tener propósitos personales, podemos tener ideas, podemos tener sueños, pero qué bueno es unir, vincular a ese pueblo, a esos siervos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para construir sobre las bases que ya están puestas, sobre esos pináculos, sobre esas bases, sobre esos fundamentos bíblicos. En segundo lugar, el desafío de la tarea ministerial es permanecer unidos en el plan eterno de Dios. Mire todas las cosas, nuestros sueños, nuestro orgullo, nuestros egos, nuestras diferencias y todo lo demás debe prevalecer frente al propósito de Dios, el plan de Dios. Ese plan precioso que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a las naciones. No debemos perder ese plan eterno de Dios. Entonces, lo segundo que nosotros debemos recordar en este desafío de la tarea ministerial es que no debemos soltar el plan de Dios. No son nuestros planes. Yo he escuchado personas que dicen: bueno, el plan para este año es así, 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 pero salido de las Escrituras, por fuera del plan de Dios. Entonces es importante escoger, la escogencia de ese primer punto, de tener un grupo, de unirnos a otros, es que todos tengamos el interés por permanecer en el plan eterno de Dios. Hombres de carácter, hombres, como decía Jetro, temerosos de Dios. Temerosos de Dios, varones de verdad. Y no habla de simplemente el sexo, sino solamente o de aquella identidad, de aquellos hombres que van a ser sí, el sí y el no, no, y van a permanecer firmes en el propósito de Dios. Jetro viene y le dice a Moisés: escoge hombres de carácter, temerosos de Dios,
que aborrezcan ciertas cosas. Y ese es el patrón del carácter de las personas que deben estar unidas a esos ministerios. Pero no podemos seguir trabajando solos. No podemos seguir trabajando solos. Para este segundo punto vemos la iglesia, los primeros 30 años de la iglesia primitiva, allí en Hechos capítulo 6. Vemos las mismas características que dice Jetro allí en el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículos 3, dice la palabra: buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguen de este servicio. Los estaban buscando para servir a la mesa. No los estaban buscando para predicar, no los estaban buscando para ir a las naciones, no, los estaban buscando para servir a la mesa. Qué importante no olvidarnos que cuando el plan de Dios está claro en nuestras vidas, no siempre es predicar, no siempre es pararnos en un púlpito, no siempre es la expectativa de estar allá en una plataforma, no. El propósito de Dios es servirle a la gente, llevar el mensaje de salvación, servirle a aquellos que están perdidos, a aquellos que están pasando por esos momentos difíciles. Entonces, es importante no perder el plan eterno de Dios. Mire el pasado, el Antiguo Testamento, hombres temerosos de Dios, hombres fundamentados en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento hombres con el mismo carácter, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que no van a desviarse del plan eterno de Dios. Pero para desarrollar el desafío de la tarea ministerial, mi querido hermano, pastor, líder, en tercer lugar, es necesario delegar trabajo. Es necesario delegar tareas. No solamente es tener un equipo de trabajo, un equipo de hombres y mujeres y nunca tenerlos en cuenta. Hay que mirar lo que tiene cada uno de ellos, lo que Dios le ha dado, su talento, su don, su ministerio. La palabra del Señor nos habla de los ministerios y ahí están, vigentes aún. Entonces hay que escudriñar, hay que mirar a esos hombres, esas mujeres, esos líderes, esos escogidos y ocuparlos, delegarles trabajo. No tener un montón de hombres ahí amontonados, siempre todos con un propósito de predicar. Simplemente no, hay muchas tareas que desarrollar. El trabajo del pastor es quedarse sin trabajo. Y usted dirá, pero bueno, entonces el pastor no hace nada. No, porque el trabajo del pastor es equipar a la iglesia, a los líderes, a los servidores. Y obviamente siempre vamos a tener trabajo, porque delegamos, pero siempre habrá trabajo en nosotros. Liderar a ellos, aquellos llamados, aquellos que han sido delegados. Qué importante es delegar. Dice la palabra del Señor: busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Delegar el trabajo. Eso es importante. No podemos solos. No podemos ir a nuestros deseos. Yo quiero que se haga así. No, cuando estamos en comunidad, cuando estamos con otros, aunque hayan ideas mías buenas, pero las vamos a tomar de una manera grupal. Y eso es bastante difícil muchas veces como líderes, porque siempre en nosotros hay una amenaza por la compañía de los demás, porque pensamos que las ideas de los otros pueden afectar mi posición, pero no. Cuando se hace bajo el temor de Dios, nada. A veces pueden levantarse jóvenes
hombres mejor, más jóvenes quizás que nosotros, y Dios les ha dado sabiduría. Pero ¿qué pide Dios? Hombres, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, igual que su pastor, igual que su líder, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. O sea que no podemos decir, uy, no, es que se va a pasar y me va a aplastar el ministerio. No, Dios está equipando, Dios está llenando, Dios está preparando hombres para que sean nuestros, quienes levanten nuestro ánimo, quienes estén con nosotros y no permitan que nuestra labor vayamos a desfallecer. Entonces, el trabajo es delegar. Vamos a delegar. Por eso a veces el desafío de la tarea ministerial se detiene, porque no hay personas delegadas. Nos da temor delegar porque son muy jóvenes, porque quizás nos van a fallar. Pero si tienen buen testimonio, si son llamados por Dios, si son escogidos por Dios, yo creo que no van a olvidar el propósito de Dios. En cuarto lugar, aparte de nosotros unirnos como un equipo, debemos desarrollar un equipo ministerial. ¿Y qué quiero decir con desarrollo de un equipo ministerial? Es nosotros equipar a esas personas. Equipar a esas personas para toda buena obra, como dice Efesios 4:12. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4:12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Escuche bien: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, desarrollar un equipo ministerial. Aquí ya habla de los ministerios, de los dones que Dios da a los hombres. No desconocemos el ministerio, no debemos desconocer al evangelista, al profeta, a los pastores, a los maestros. No los debemos desconocer. Ahí está, y están dentro del pueblo, pero nosotros no hemos desarrollado ese equipo ministerial. Creemos que solamente está el pastoral, simplemente. No, también ahí está la profecía, también ahí está el evangelista, el apostolado. No, pero los demás sí están. Entonces debemos nosotros alinearnos, desarrollar un equipo, equipos que sirvan para la edificación de los santos, para usarlos cada día. Entonces mire qué importante, cómo se paraliza nuestra tarea cuando nos detenemos en el desarrollo de un equipo ministerial. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los pastores? No todos pueden ser pastores, no todos son maestros, no todos son profetas. Entonces hay que construir, hay que desarrollar ese equipo ministerial y dejar a un lado nuestro ego, ese uniforme, ese vestido que nos ponemos por nuestras inseguridades. Es la palabra de Dios. No dejar de sentirnos amenazados por la compañía de otros, porque tienen ideas, porque tienen otras distintas a las nuestras. Y muchas veces nos sentimos más cómodos solos, más cómodos no teniendo tanta gente, no levantando tantos líderes, no equipando a otros, porque quizás van a aplastar mi ministerio. Y muchos se sienten así, cómodos, solos, así nomás. Alguien, Dios lo levanta y lo aplastamos, le ponemos el pie. Así no es. No, ya usted se quiere sobrepasar. Tengamos cuidado. Qué bueno es que levantemos nosotros, desarrollemos un equipo ministerial, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Tenemos que reconocer a aquellas personas que Dios ha levantado para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en quinto lugar y último, el desafío de la tarea ministerial tiene que estar basada en que debemos levantar liderazgos bíblicos. No liderazgos a mi manera,
Porque eso vemos, hay que cumplir una lista para poder participar, para poder pasar, para poder dirigir. Y muchas personas aún sin un fundamento espiritual, un fundamento bíblico, allá están, sin un conocimiento de Dios. Pero quizás tenemos nuestra lista de cómo lo debe hacer, quién lo debe hacer. Si falla, entonces lo borramos de la lista y construimos bases inestables, liderazgos inestables, liderazgos basados en mí como líder. Yo hice eso, así tiene que ser, porque así se tiene que hacer, porque así digo yo. No, tenemos que formar liderazgos bíblicos. Esas zapatas, esas bases de la iglesia tienen que ser indispensablemente profundas para conocer a Dios, conocer el fundamento. ¿Quién es Dios? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos bautizamos? Y tener claro, hay personas que son bautizadas y siguen viviendo lo mismo porque no han sido formados, no han sido liderados bíblicamente. Qué importante que nosotros podamos formar esos liderazgos bíblicos. Porque cuando hay una visión clara bíblicamente, las personas permanecen, le van a servir a Dios y no a los hombres. Van a ser persuadidos por Dios y no por los hombres. Entonces es necesario liderar. Eso, cuando usted es liderado bíblicamente, hay confianza para evangelizar, hay confianza para hablar, entiende para dónde va. No es, mire, tiene que hacer esto y esto para dirigir. Y la persona le cumple al hombre, pero no tiene unas bases bíblicas, un liderazgo bíblico. Y por eso muchas veces nuestra tarea ministerial queda corta, no hay crecimiento, no hay formación, no hay desarrollo dentro de la iglesia. Y estamos trabajando en eso. No solamente predico hacia allá, sino que también la palabra habla a mi vida y me enseña que debo confiar un poco más, que debo basarme más en Dios, que debo pensar no en gobernar, sino en servir. El servicio está por encima de gobernar. Dios nos llamó a servir. Dice Hechos, dice para que sirvan a la mesa. No se nos olvide servir. Que también podemos volver a tomar una escoba, volver a limpiar una silla, poder ayudar. Pero hoy tenemos a nuestros líderes en alta estima. Y sí, el Señor dice que hay que tener alta estima, pero lo hemos puesto sobre un pedestal. Y hoy honra a la gente, no a Dios, sino a los hombres. Hoy la gente se ha enamorado más de los líderes que de Dios, porque su liderazgo ha sido un liderazgo humano, no un liderazgo bíblico. Qué bueno entender que nuestra tarea ministerial es mucho más de lo que yo pienso, es mucho más de lo que yo creo, es mucho más de lo que yo he hecho. Y a veces hemos hecho cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces la invitación es a que nosotros nos unamos, que no olvidemos el plan eterno de Dios, que tenemos que aprender a delegar el trabajo, pero también que tenemos que aprender a desarrollar y desarrollarnos dentro de un equipo ministerial y formarnos como líderes bíblicos, cristocéntricos, bibliocéntricos, para que sea agradable y nuestro avance, ese desafío, aunque un desafío es un reto, un desafío es algo que realmente muchos van a fracasar, van a haber obstáculos, van a haber barreras. Pero cuando tomamos estos escalones, cuando tomamos estos escalafones en nuestra vida, vamos a pasar por encima de la adversidad, vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos, porque Él es quien nos guía a toda verdad, Él es quien nos sostiene y Él es quien nos lleva adelante. Qué bueno desarrollar líderes que piensen, apasionados por los perdidos. Y hay mucha gente evangelista, gente que desea salir a las calles,
pero también gente apasionada por los creyentes. Y cuando hay líderes, cuando hay un desarrollo de un equipo ministerial, es formada la iglesia y también vamos a las afueras y vamos a atraer a las almas al conocimiento de la verdad. Porque hay un ministerio, porque hay una tarea ministerial desarrollada de dentro hacia afuera. Y vamos a tener esa bendición tanto con los de afuera y los de adentro. Muchos tienen amor por los perdidos, otros tienen amor, pasión por los creyentes. No tienen todos pasión por los perdidos, pero hay otros que tienen pasión por la iglesia, pasión por los creyentes, para formar, para liderar niños, para liderar adolescentes, jóvenes, ancianos, para servir a los adultos. Qué bueno que desarrollemos estas grandes enseñanzas. Que el Señor nos ayude cada día, porque el reto, el desafío de la tarea ministerial está basada bíblicamente. Y esto quería dejarles en sus corazones. Vincúlese, únase al pueblo de Dios, busque ser capacitado, ser liderado bíblicamente, busque ese desarrollo de esos ministerios que Dios da como Él quiere. Busque cada día perfeccionarse en el plan que tiene Dios para nuestras vidas, el plan eterno de Dios. Y procure nunca separarse, nunca estar desligado, porque como le dijo Jetro, vas a desmayar, vas a desfallecer en todo. Y usted que está pasando por ese momento difícil, que quizás está allí a un lado del camino, porque quizás quiso hacer las cosas solo, quizás quiso emprender solo. No, Dios te llamó, pero haces parte de un equipo, haces parte de un ministerio. No de una dictadura, no donde vas a ser mandado y vas a ser liderado de una manera humana. No, tenemos que ser liderados bíblicamente. Y ese es nuestro llamado en esta hora. Y que el Señor nos ayude en el desafío de la tarea ministerial. Señor, gracias por esta palabra preciosa que ha hablado a mi vida, Señor. Señor, te pido que bendigas cada vida, cada familia, Señor, cada siervo, cada pastor, Señor. Que procuremos cada día, Señor, tomar esta palabra, Señor, en cuenta para el desarrollo de nuestra vida ministerial, de nuestra vida espiritual, y que podamos crecer, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice a tu pueblo que está reunido en ayuno, en oración, en clamor, Padre. Gracias por estos servidores, gracias, Padre, por estas columnas. Gracias, Señor, por estos oradores, Padre, gracias. Pido, Dios, que bendigas a tu pueblo en tu nombre santo, mi amado Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos.